¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Esta mañana vamos a predicar de una manera inusual porque estoy abriendo mi corazón, que entiendo que lo que ha pasado con el pastor Fred y con el pastor David. Ellos obviamente eran de los estados, su familia son de los estados. Así que vamos a poner en inglés, vamos a traducir en inglés la prédica para que su familia pueda escuchar, pueda oír lo que tenemos que decir. Amado Espíritu, ayúdanos. Beloved Spirit, help us. Ayúdanos esta mañana. Help us this morning. Ayúdanos a traer la verdad. Help us to bring the truth. Ayúdanos a aclarar nuestros ojos. Help us to clear our eyes. Ayúdanos a liberarnos de toda confusión. Help us to be delivered from all confusion. Ayúdanos a entender lo que tú has hecho. Help us to understand what you did. Seguro que has hecho más de lo que vamos a decir. I'm sure you did beyond what we're going to say. Pero lo que decimos es lo que hemos entendido. But what we say is what we have understood. Ayúdanos, Espíritu Santo. Help us, Holy Spirit, Por favor. please. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Ayúdanos. Help us. Gracias. Thank you. ¿Qué entiendo que ha ocurrido con los padres espirituales David y Fred? This is what I understand that happened with our spiritual fathers, Pastor David and Pastor Fred. Sin duda ellos han escuchado la voz que dice sube acá. Beyond any doubt, they heard the voice that said, "Come up here." Yo estaba orando con el pastor Fred I have been praying with Pastor Fred para que él sea sano. so that he would be healed. Todos estábamos orando por esto. We were all praying for this. El mismo pastor Fred estaba proclamando su sanidad, Pastor Fred had been also proclaiming his own healing, pero de pronto cambió su oración. but suddenly his prayer changed. Empezó a orar, He started praying, Señor, llévame. "Lord, take me." Entonces ha debido escuchar la voz de lo alto, So I'm sure he heard a voice from up high. como el apóstol Juan Just like Apostle John, estaba tratando los problemas de la iglesia con fidelidad. he was dealing with the problems of the church faithfully, De pronto escuchó la voz and he suddenly heard a voice que le decía, sube acá. that said, "Come up here." Cuando subes allá, When you go up there, tú miras al que está sentado en el trono, you look at the one who's sitting on the throne, y el que está sentado en el trono es transparente, and the one who's sitting on the throne is transparent, y tú puedes ver a través del que está sentado en el trono. and you can see right through him. Y cuando ves a través de lo que él ve, And when you see through what he sees, no quieres volver. you do not want to go back. No importando a quienes amas, No matter who you love, porque ellos realmente amaban la iglesia. because they deeply loved the church. La iglesia en Estados Unidos, la iglesia en Bolivia. The church in the United States and the church in Bolivia. Amaban sus familias, They loved their families. amaban sus hijos, They loved their children. pero ver a través de el que se siente en el trono, But once you see beyond, once you see through the one who sits on the throne, no quieres volver. you do not want to come back. Él vive en otra He dimensión, lives in another dimension, por eso nos es difícil entender. and this is why it's hard for us to understand. Todos sabemos que hay estrellas, We know we've seen the stars up high, pero no vemos durante el día las estrellas, but we can't see them during the day porque el sol no nos permite ver. because the sun does not allow us to see them. Es igual, It's the same. arriba Up there, es una realidad it's a different reality, una realidad más real de la que vemos aquí. a reality that is more truthful than what we see here. Entonces, es como el sol que no nos deja ver las estrellas. It's like the sun that doesn't let us see the stars. Pero una vez que subes allá, But once you get up there, no quieres you volver. do not want to come back
Vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open up our Bibles en Isaías in Isaiah capítulo 28, 28, versículo 21. verse 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. For the Lord will rise up as on Mount Perazim. He will be wrathful as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. En el monte Perasim On Mount Perazim era un lugar donde David había derrotado a los filisteos, was a place where David had defeated the Philistines. así que era un lugar de victoria. So it was a place of victory. Y en el valle de Gabaón And the valley of Gibeon, era el lugar donde los gabonitas it was a place where the Gibeonites habían engañado a Josué y a los príncipes. had lied to Joshua and the prince. Les habían hecho creer que venían de muy lejos And they lied to him and they told them that they came from far away y que querían su cobertura. and they wanted to submit to them. Así que los príncipes y Josué le dieron la cobertura So Joshua and the princes gave them their covering y ya no podían atacarlos. and they couldn't attack them anymore. Tenían que pelear a favor de ellos, They had to fight for them. a pesar que estaban en la tierra donde tenían que ser conquistados. In spite that they were in a land where they had to be conquered. Así que al final terminan los gabonitas So the Gibeonites in the end sirviendo en la casa del Señor, siendo los siervos, pero en la casa del Señor. end up serving in the house of the Lord and being the Lord's servants. Es una historia muy hermosa. It's a very beautiful history. Entonces es un lugar primero de victoria So it's first a place of victory y es un lugar de servicio. and a place of service. Si algo hacían Pastor Fred y Pastor David, If there was something that Pastor Fred and Pastor David would do, nos enseñaron el camino de la victoria y del servicio. is teach us the way of victory and the way of service. Pastor David era un corredor Pastor David was a runner y Fred era un soldado. and Pastor Fred was a soldier. Así que nos han enseñado la victoria del soldado So they taught us the victory of the soldier y la carrera del corredor. and the race of the runner. Ellos habían corrido They ran y ellos habían vencido. and they overcame. Para entender lo que ha pasado, In order to understand what happened, para nosotros ha sido muy doloroso, which was very painful for us, muy confuso. very confusing, En un mes los dos se han ido. to have two people so important to us die in 1 month. Los dos eran nuestros padres They were both our spiritual fathers, y era muy confuso para nosotros and it was all very confusing to us porque era nuestra cobertura. because they were our covering. Pero Él, Dios, But the Lord God vive en otra dimensión. lives in another dimension, Ve las cosas de manera diferente. sees things in a different way. Debemos entender cuando pasan estas cosas, We have to understand that when these things happen, cuando estas cosas que nos confunden ocurren, when these confusing things happen, que Él es bueno, that He is good, que Él es bueno. that He is good. ¿Entiendes que Él es bueno? Do you understand that He is good? ¿Entiendes que Dios es Do you bueno? understand that He is good? ¿Entiendes con todo tu corazón que Dios es bueno? Do you wholeheartedly understand that He is good? ¿Y entiendes que Él es soberano? Do you understand that He is sovereign? ¿Entiendes que Él es bueno y soberano? Do you understand that He is sovereign and that He is good? Y que Él hace lo que conviene a su gobierno. And He does what's best for His government. Vamos a ver en Juan capítulo 12, versículo 24. Let's look at John 12, verse 24.
Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. I assure you, I tell you, unless the grain of wheat falls into the earth and die, it remains by itself alone. But if it dies, it produces many others and yields a rich harvest. Produce mucho fruto si muere. If it dies, it produces rich harvest. Tiene que morir el grano. The grain has to die. Ese es el camino. This is the path. Ese es el camino para llevar mucho fruto. This is the path to carry fruit. Así que vamos a ver mucho fruto, So we're going to see a rich harvest porque dos han muerto. because we have seen 2 men of God died. Hemos visto el grano caer a la tierra. We've seen the grain fall into the earth. Hemos visto el grano morir. We've seen the grain dying. Ahora nos toca ver mucho fruto. Now we have to see a rich harvest. Así que la primera cosa que tenemos que entender So the first thing we need to understand es que Dios es bueno. is that God is good. ¿Entiendes que Dios es Do we bueno? understand that God is good? Es muy importante que entiendas que Dios es bueno, It's very important for us to understand that God porque is good Dios hace cosas because He does things y puedes confundirte. and you might get confused. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 18, por favor. We're going to read Mark 10, verse 18. Dice así: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. And Jesus said to him, "Why do you call me good? There is no one good except God alone. Solo Dios es bueno, amén. Only God is good. Nuestro Dios es bueno. God alone is good." Cuando han venido los españoles, When the Spanish came, las tribus se han rendido a los españoles the tribes surrendered to the Spanish porque han entendido que traían un Dios bueno. because they understood that they brought a good God. Dios es bueno, God is amén. good. Amen. No importa lo que te pase, No matter what happens to you, Él es bueno, He is amén. good. Nosotros no somos We buenos, aren't good. nosotros somos malos. We are evil. Marcos 7:11, por favor. Mark 7:11. Dice así: pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que le piden. Matthew 7:11. If you then, evil as you are, know how to give good and advantageous gifts to your children, how much more will your Father who's in heaven give good and advantageous things to those who keep on asking Him? Él nos da siempre cosas buenas. He gives us good gifts. Él es bueno. He is good. Nosotros somos malos. We are evil. A pesar de que somos malos, In spite of us being evil, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, we give good gifts to our children, pero no somos buenos. but we're not good. Dios es bueno. God is good. Así que no te confundas. So don't be confused. Dios es bueno. God is good. Él termina lo que se ha propuesto hacer. Nada le puede impedir. He finishes what He set out to do. There's nothing that can stop Him. Vamos a leer, por favor, Génesis 28:15. We're going to read Genesis 28:15. Dice así: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. And behold, I am with you, and I will keep you wherever you want to go. You may go,
And I will bring you back to this land, and I will not leave you until I have done all of which I have told you. Nada le impide hacer a Dios lo que tiene que hacer. Nothing will stop God from doing what He has to do. Tal vez no entiendas, You may not understand. tal vez te confundas, You may be confused. tal vez te llenes de dolor, You may be filled of pain. pero Dios es bueno But God is good, y Dios es soberano and He is sovereign, y nada le impide hacer lo que Él quiere hacer. and nothing will stop Him from doing what He has to do. Él es todopoderoso, He is almighty. Él es soberano, He is sovereign. Él es bueno. He is good. Vamos a leer Isaías 40, Let's read Isaiah 40, versículos 13 y 14. verses 13 and 14. Así dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Who has directed the Spirit of the Lord, or as His counsel has taught him? With whom did He take counsel, that instruction might be given him? Who taught him the path of justice, and taught him knowledge, and showed him the way of understanding? Nadie hay lo suficiente grande como para aconsejar a Dios. There's no one big enough to counsel God. Ni siquiera Salomón con toda la sabiduría puede aconsejar a Dios. Not even Solomon, with all his wisdom, can counsel God. Dios sabe todas las cosas. God knows all things. Dios es soberano He is sovereign, y Él hace las cosas como Él ve, and He does things as He pleases, como le complace a Él. as He wants. Y a veces puede ser confuso. And sometimes it may be confusing. Por eso tienes que conservar la creencia That's why you have to keep believing que Él es bueno. that He is good. Amén. Amen. Amén. Él va a hacer cosas en tu vida He will do things in your life que van a confundirte, that will confuse you. pero no te confundas, But be not confused, porque Él es bueno, because He is good, porque Él es soberano, because He is sovereign, porque Él es todopoderoso. because He's almighty. Romanos 9, del Romans- versículo 9 al versículo 18 vamos a leer. Romans 9 through 18. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Te imaginas a Sara? For this is what the promise said: about this time will I return, and Sarah shall have a son. Can you Ya le- imagine Sarah? Ya le había cesado la costumbre de las mujeres. She had no period anymore. Su marido era 10 años mayor. Her husband was 10 years older than her. ¿Te imaginas a Abraham llegando a su casa Do you imagine Abraham y coming home diciendo: Sara? saying, Sarah, Sara, ¿what? Sarah? Ah! Pero era la promesa del It was the Señor. promise of the Lord. Y no solo esto, Not sino only también that. cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho ningún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Verse 10 and 11. And not only that, but this too: Rebekah, convinced by our forefather Isaac, and the children were yet unborn, and had so far done nothing either good or evil. Even so, in order further to carry God's purpose of selection, which depends not only on works or what men can do, but on Him who calls. Sí, no por las obras, sino por el que llama. It didn't depend on works, but on Him who calls. ¿Te imaginas el propósito de Dios? You imagine God's purpose? El propósito que tenía con los padres espirituales, God's purpose that He had was the spiritual fathers, que lleven mucho fruto. that they may carry much fruit. Vamos a ver mucho fruto, We're going to see a great harvest,
porque el propósito va a permanecer. because the purpose will remain. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. It is verse 12, 13, and 14. It was said to her that the elder son should serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall we conclude then? Is there injustice upon God's part? Certainly not. El hijo primogénito The firstborn era el que tenía que gobernar, was the one who would rule, era el que tenía que recibir el doble de la herencia. was the one who was to receive the double of the inheritance. Pero Dios dice, But God says, depende de Dios, it depends on God. depende de mí. It depends on me. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. For he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it's not a question of human will and human effort, but of God's mercy. Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, amén. God had mercy on me and you. ¿Por qué? Why? No sé. We don't know. La mayoría de nosotros no somos nativos bolivianos. Most of us are not native Bolivians. Nuestros padres han venido de otros lugares. Our forefathers came from other places. Nuestros abuelos han venido de todos otros lugares. Our grandparents came from other places. Dios ha tenido que juntar nuestros abuelos. God had to put our forefathers together. Dios ha tenido que juntar nuestros padres God had to put our parents together para cumplir su in propósito, order to fulfill His purpose, para tener misericordia de to have nosotros. mercy on us. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Verses 17 and 18. For the scripture says to Pharaoh, I have raised you up for this very purpose of displaying my power in you, so that my name may be proclaimed the whole world over. So then he has mercy on whoever he wills, and he hardens whomever he wills. Ha tenido misericordia de nosotros, amén. He had mercy on us. Amen? ¿Por qué? Why? No sé, We don't know. pero Él ha tenido misericordia But he de did. nosotros. Él tiene misericordia del que tiene He misericordia. has mercy on whoever he wills, Y al que quiere endurecer, endurece. and he hardened whoever he wills. Salmo 31:15. Psalm 31:15. Dice así, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis seguidores, de mis perseguidores, perdón. Psalm 31:15. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my foes and those who pursue me and persecute me. Nuestros tiempos están en sus manos, Our amén. times are in his hands. Nuestros tiempos están en sus Our manos, amén. times are in his hands. Nuestros tiempos están en sus manos. Our times are in his hands. Depende de Él, It depends on him. no depende de nosotros. It doesn't depend on us. Mira Pablo Look at Paul. en Filipenses 1:21 al 24. Philippians 1:21-24. Filipenses 1:21 al 24. Philippians 1:21-24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Así estaban Fred y David.
For me to live is Christ, and to die is gain. If whoever it is to be in life in the flesh, I am to live on here. That means fruitful service for me. That was a dilemma of Pastor David and Pastor Fred. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. But I am hard-pressed between the two. My yearning desire is to depart and be with Christ, for that is far, far better. Mucho mejor. Far, far better. Pero quedar en la carne es necesario por causa de ustedes. But to remain in my body is more needful and essential for your sake. Mira a Jesucristo. Look at Jesus Christ. Vamos a ver Juan 16:7. Let's look at John 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya. For I am telling you nothing but the truth when you say it's profitable for you that I go away. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere les enviaré. Because if I do not go away, the Comforter will not come to you. But if I go away, I will send him to you. Si Jesucristo se hubiera quedado hasta el día de hoy, Had Jesus Christ stayed with us till today, hubiera sido un perjuicio. he would have hindered us dearly. El Espíritu Santo no hubiera podido venir And the Spirit couldn't have come en toda nación, in every nation, en toda lengua. in every tongue. No podría venir el Espíritu The Santo. Spirit couldn't have come. Jesucristo se hubiera vuelto un perjuicio Jesus Christ would have been a hindrance para la obra del Señor. for the work of the Lord. Así es Freddy y David. So with Pastor Fred and Pastor Dylan, Si se hubieran quedado, had they stayed, hubieran sido un they perjuicio. would have been a hindrance for us, Un perjuicio para el mucho fruto. a hindrance for the mighty harvest. Vamos a leer Juan 14:12. John 14:12. Dice así: de cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. I assure you, most solemnly I tell you, if anyone believes in me, he will himself be able to do the things that I do, and he will do even greater things than these, because I go to the Father. Si no se iba al Padre, If it didn't go to the Father, Pedro jamás hubiera podido predicar a 3,000, a 5,000. Peter wouldn't have been able to preach to 5,000 or 3,000. Pablo no hubiera podido llenar el mundo del Evangelio. Paul wouldn't have been able to fill the world with the gospel. Jesucristo hubiera sido un perjuicio. Jesus would have been a hindrance. Igual con Pastor Fred y Pastor So David. with Pastor Fred and Pastor Dylan. Apocalipsis 14, Revelations 14, versículo 13. 13. Dice así: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Then I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead from now on who die in the Lord. Yes, blessed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their works do follow them. Las obras del Pastor Fred, The works of Pastor Fred, las obras del Pastor David works of Pastor van a Dylan continuar, will continue, van a producir mucho fruto. will keep going and bringing forth fruit, Ellos van a descansar, and they will rest, pero sus obras but their works van a seguir. will follow them. Amén. Amen. Vamos a leer una historia que todos conocemos, We're going to read a story that we all know. que está en Segunda de Reyes 2, del versículo 9 al 12. Vamos a leer. In 2 Kings 2, 9 through 12 Es la historia de Elías y Eliseo, is the story of Elijah and Elisha.
como el joven profeta as the young prophet recibió la doble porción. received a double portion. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, si tienes los mismos ojos que yo, cuando fuere quitado de ti, será hecho. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro con fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo, clamaba: Padre, Padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los partió en dos. And when they had gone over, Elijah said to Elisha, ask what I shall do to you before I am taken from you. And Elisha said, I pray you, let a double portion of your spirit be upon me. He said, you have asked a hard thing. However, if you see me when I am taken from you, I shall be so for you. But if not, it shall not be. As they still went on and talked, behold, a chariot of fire and horses of fire parted the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel and its horsemen. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. Hay un clamor en nosotros. There's a cry in us. Padre, Padre. Father, Father. Padre, Padre. Father, Father. ¿Por qué tienes que irte? Why do you have to go? Padre, Padre. Father, Father. Pero si él no se va, But if he doesn't go, el joven profeta no recibe la doble the porción. young prophet will not receive the double portion. Dios quiere derramar su doble porción. God wants to pour out his double portion. Alguien tiene que irse. Someone has to go. Hebreos 9, Hebrews 9, 16 y 17. 16 and 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. For where there is a will and testament involved, the death of the two who made it must be established. For a will and testament is valid and takes effect only at death, since it has no force or legal power as long as the one who made it is alive. Siempre hemos hablado, We have always spoken. tenemos herencia, We have an inheritance, pero no nos hemos dado cuenta but we didn't realize que el testador that the one who wrote the inheritance tenía que morir, had to die. porque si no moría, Because if it didn't no die, había there herencia. wouldn't be an inheritance. No nos hemos dado cuenta We didn't realize que nuestro padre tenía que morir that our father had to die para que recibamos la so herencia. that we may receive the inheritance. Pero así es. But it is so. Yo creo que el pastor David y el pastor Fred alcanzaron tal estatura que podían escuchar "sube acá". I believe that Pastor Fred and Pastor Dylan reached such a height in the spirit that they could understand and hear, come up here. No podían quedarse en medio nuestro. They couldn't stay among us no longer. Así es cuando llega el momento en que nuestras vidas estén en tal comunión con el Creador del que Él nos recoge. This is how it comes to a time in such a strong relationship with the Creator that He comes and gets us. Hubiera sido imposible que la doble porción se manifieste
si ellos se quedaban en medio nuestro. It would have been impossible for the double portion to come through if they would have stayed among us. Ellos ya experimentaron lo que es vivir en el Espíritu. They have already experienced what living in the Spirit is. Nosotros estamos caminando, pero necesitamos la doble porción de sus espíritus. We are walking on it, but we need the double portion of His spirits. Igual que Eliseo, para obtener la doble porción, el padre tuvo que irse. Just like Elisha, in order for him to get the double portion, the father had to go. El precio fue demostrado por Eliseo con el clamor de su corazón. And the price was shown by Elisha with the cry of his heart, Con el dolor de su corazón. with the hurt in his heart. Padre mío, Padre He mío. cried, "Father, my Father." Pero después vio el fruto y quedó consolado por el fruto. But then the fruit came forth, and he was comforted by the fruit. Hay una historia en el Salmo 123 There's a story in Psalm 123 en que llega la hora en que sale el pastor con la oveja. 123, el Salmo Yes. 123. when a shepherd comes out with a sheep. Y lo sube arriba, el Salmo 23. Del pastor no es 123. No. 23, perdón, el Salmo 23. In Psalm 23, there's a story that the shepherd comes up with the sheep. Y lo tiene que llevar a donde están los ricos pastos. And he had to take them to the richest pastures. Y lo tiene que sentar a la mesa And he has to sit them at the table para que tengan sus copas rebosando so his cup will overflow de aceite. of oil. Pero alguien tiene que atravesar el valle de sombra de muerte. But someone has to go through the valley of the shadow of death. Alguien tiene que atravesar el valle de sombra de muerte Someone has to go through the valley of the shadow of death para preparar la mesa. to prepare the table. Es el camino, It's the path. es en el lugar donde la oveja está más cerca del pastor que nunca. It's the place where the sheep is closest to the shepherd, Porque es un lugar lleno de depredadores, lleno de peligros. because it's a place full of predators and full of dangers. Y la protección de la oveja radica en la intimidad con el pastor. And the protection of the sheep is with intimacy with the shepherd. Así que este tiempo So in this time, que alguien ha subido al valle de sombra de muerte, someone came up to the valley of the shadow of death. la intimidad con Dios ve solo en aumento, The intimacy with God will only increase, pero sigue habiendo el dolor. but the pain is still there. Padre, Padre, sigue el clamor. The cry is still there. Father, Father. Padre, Padre, Father, Father. sigue el The clamor, cry is still there. sigue el dolor, The pain is still there. pero vamos a comer del buen pasto But we will eat good pastures, y nuestras copas van a estar and rebosando. our cups will overflow. Aleluya.